Era evidente que los jugadores de la selección colombiana le estaban haciendo la camita al entrenador portugués Carlos Queiroz. Pero hubiera sido la indicada para dar una lección a las vacas sagradas del equipo y a los demás, de que ningún jugador es dueño de la selección, o lo que es lo mismo, marcó un gol cada 5 partidos, un promedio para llorar. Un porcentaje con el que obvio era complicado aspirar a clasificarse al Mundial. De sus planteamientos cobardes en ataque hay que recordar 2. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que analicemos cuáles fueron los motivos de la nefasta eliminación de la selección colombiana en las clasificatorias al Mundial Qatar 2022. Antes de empezar ese proceso, la mayoría daba a Colombia como una de las clasificadas a la Copa del Mundo en territorio asiático. Basta con mencionar que al momento de la publicación de este video, la tricolor es la cuarta selección con la plantilla más valiosa de Sudamérica, y asimismo es la cuarta de Conmebol mejor ubicada en el ranking de la FIFA, ocupando el puesto 17. Sin embargo, esos datos son irrelevantes porque la tricolor no los hizo valer en la cancha, reflejando simplemente que potencialmente tenía con qué estar en Qatar, pero una serie de escándalos, errores y desaciertos la dejaron por fuera de la máxima competición. Acompáñame a ver entonces cuáles fueron esas causas que dejaron por fuera a esta selección que se privó de participar de su tercer mundial consecutivo, sepultando así una generación de grandes jugadores que cerraron de la peor manera posible su participación en el combinado nacional. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante útil, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Prepárate desde ya para el Mundial y mantente actualizado de las noticias de las selecciones participantes. Y en esta recta final de temporada, vive enterado de la Champions League y tus ligas europeas favoritas, además de la liga y el club de tu país. El enlace de descarga gratuito te lo dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Si bien hubo otros empates y derrotas que condicionaron las aspiraciones colombianas, las goleadas que sufrió en noviembre del 2020 desencadenaron decisiones desacertadas por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. En las primeras 2 jornadas de la eliminatoria, bajo el mando de Carlos Queiroz, la selección tuvo una puntuación bastante buena. Venció a Venezuela en casa y le empató a Chile en condición de visita. Pero ese buen balance se vino abajo en las fechas 3 y 4. La selección uruguaya acumulaba 12 años sin ganarle de visita a Colombia. Pero en ese tercer partido del proceso acabó con esa sequía, incluso goleándola 0-3, en un principio de alarma para los cafeteros. 4 días más tarde, la selección colombiana viajó y disputó en Quito el cuarto partido de este proceso, en el que se le convirtió en una de sus peores vergüenzas. Los ecuatorianos ganaron con un contundente 6-1. Un resultado que definitivamente prendieron las alarmas de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, que tomaron caminos equivocados como lo veremos a continuación. Colombia en sus últimos 2 partidos había encajado 9 goles y solo había marcado 1, una situación que sin duda traspasaba lo futbolístico. Pues cuando una selección con la plantilla y el historial reciente como lo tenía Colombia en ese momento pierde el norte en 2 partidos consecutivos, es porque había algo de por medio. Era evidente que los jugadores de la selección colombiana le estaban haciendo la camita al entrenador portugués Carlos Queiroz. Ese partido frente a Ecuador fue bastante sospechoso por la actitud pasiva y mezquina de los jugadores colombianos. Los partidos dirigidos por el estratega europeo, anteriores a esa doble jornada disputada en noviembre del 2020, se habían caracterizado por la intensidad del equipo y una muy buena actitud de los jugadores, que invitaban a pensar que no tendrían complicaciones para conseguir el cupo al Mundial. Hasta esas 2 palizas, Colombia en la era Queiroz había disputado 16 partidos, teniendo 9 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas. Y eso que esas derrotas fueron en amistosos. Es decir, en partidos oficiales, la Colombia de Queiroz estaba invicta, algo que deja claro que aquellas palizas no eran entre comillas lógicas. Y no se estaba diciendo que Colombia no podía perder. Claro que se podían perder esos encuentros frente a 2 grandes rivales que en el presente están clasificadas a Qatar, como es el caso de Uruguay y de Ecuador, pero no con las formas y los resultados como se dieron.
Según declaraciones de varios periodistas reconocidos en Colombia, varios jugadores no estaban de acuerdo con las formas de entrenamientos de Carlos Queiroz, que se basaban en una alta exigencia física necesaria para el juego que quería plasmar en la cancha el estratega portugués. Esa información, por supuesto, nunca fue de fuentes oficiales, pero como reza el dicho, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Posterior a esas palizas, la Federación Colombiana de Fútbol solo tardó 15 días en despedir al entrenador Carlos Queiroz, descargándole así toda la culpa de esas abultadas e inesperadas derrotas. Sin duda, un craso error como lo vimos en el punto anterior. Los máximos responsables de esas derrotas fueron los jugadores, pero los directivos colombianos les mimaron haciéndolos salir con la suya. Forjaron 2 derrotas de escándalo para forzar la despedida del entrenador y lo consiguieron. En ese momento, los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol tomaron la decisión popular, la que seguramente quería el colombiano de a pie. Había que descargar en alguien toda la rabia e impotencia que habían generado esas derrotas. Y qué mejor candidato que el entrenador. En ese momento crítico, los directivos al mando del presidente Ramón Yesurún debieron haber tenido la lucidez y los pantalones necesarios para respaldar a Queiroz e informarle que lo apoyarían pese a esas derrotas y que obvio, eso sí, debía hacer una limpieza en la plantilla de aquellos jugadores que él seguramente sabía que no estaban de acuerdo con sus maneras de entrenamiento, ni tampoco de sus designaciones tácticas. Esa decisión de seguro hubiera sido muy impopular para el momento, pero hubiera sido la indicada para dar una lección a las vacas sagradas del equipo y a los demás, de que ningún jugador es dueño de la selección y ninguno puede tampoco tomar decisiones en la conducción del equipo. Si los directivos hubieran optado por esa decisión impopular, de seguro se hubieran despedido a las vacas sagradas y se hubieran reclutado jugadores con hambre de gloria que de entrada sabrían que en la selección se debía dar el 100% del rendimiento. Y sobre todo con una consigna clara: el entrenador se le respeta y se le hace caso. En este punto, ya dados al dolor de las decisiones acertadas no tomadas por la Federación Colombiana de Fútbol, evaluemos el rendimiento del equipo en su fase más crítica, la ofensiva. A pesar de que Colombia finalizó en el 6º lugar, fue la tercera junto a Ecuador con la valla menos vencida, recibiendo 19 goles. Y eso contando que casi la mitad de esas anotaciones fueron en los famosos encuentros de la camita Queiroz. Además, la tricolor mantuvo su arco en 0 en 8 partidos, datos que demuestran claramente que su problema no estuvo en defensa. Pero en el fútbol los goles son amores y ahí estuvo la falencia de Colombia, haciendo contraste con su sólida defensa. La tricolor apenas fue la 6ª selección con mayor cantidad de goles anotados, 20 en total, para un promedio de 1.1 gol por partido, una cifra baja si aspiras a participar en una Copa del Mundo. Aunque hay que hacer la anotación que Perú hizo un gol menos y consiguió la repesca, pero lo hizo por otro tema que analizaremos más adelante. Colombia utilizó 5 atacantes principalmente, responsables de los goles a lo largo de la eliminatoria. Como lo veremos a continuación, ninguno tuvo estadísticas importantes y ninguno fue fundamental para la selección. Eso sí, hay que hacer 2 aclaraciones. La primera es que la selección colombiana no tuvo una fase de juego ofensivo espectacular y no le dio muchas oportunidades de gol a cada delantero. Y tampoco sucedió el otro extremo de posibilidades nulas. Todos los atacantes sin excepción que mencionaremos a continuación tuvieron opciones claras que de haber estado finos hubieran ganado puntos cruciales. Empecemos con los delanteros de mejor promedio y finalicemos con los peores. Miguel Ángel Borja jugó 9 partidos disputando 386 minutos en total, en los que marcó 4 goles, es decir, marcó un gol cada 96 minutos, o lo que es lo mismo, marcó un gol por partido en promedio. La única cifra respetable de un atacante colombiano. Luis Fernando Muriel jugó en 9 partidos disputando 474 minutos en total, en los que hizo 3 goles, es decir, marcó un gol cada 158 minutos, o lo que es lo mismo, marcó un gol cada 1.8 partidos, un promedio apenas aceptable. Radamel Falcao García jugó en 10 partidos, disputando 320 minutos en total, en los que marcó un gol, es decir, marcó un gol cada 320 minutos, o lo que es lo mismo, marcó un gol cada 3 partidos y medio. Un pobre rendimiento y eso que el Tigre fue el tercero mejor. Rafael Santos Borré jugó en 9 partidos disputando 455 minutos en total, en los que solo marcó un gol,
es decir, marcó un gol cada 455 minutos, o lo que es lo mismo, marcó un gol cada 5 partidos, un promedio para llorar. Duván Zapata jugó en 11 partidos disputando 690 minutos en total, en los que solo marcó un gol, es decir, marcó un gol cada 690 minutos, o lo que es lo mismo, marcó un gol cada 7.6 partidos. Un promedio digno de un volante de recuperación y no de un centrodelantero. Como pudimos ver, esos 5 promedios de los principales jugadores responsables del gol en la selección colombiana no estuvieron a la altura de la situación. Miguel Ángel Borja fue el único con un promedio decente, pero solo fue tenido en cuenta en 386 minutos. Es decir, si convertimos esos minutos a partidos completos, solo disputó 4 partidos completos. Si tenemos en cuenta las estadísticas en ataque de la selección colombiana a lo largo de la eliminatoria, podemos ver estos 2 ítems importantes. La que mide las grandes ocasiones por partido, que vemos que es de 1.6, y las grandes ocasiones perdidas por partido, que fue de 0.8. Traducido a un lenguaje más ameno, estas 2 estadísticas lo que nos dicen es que Colombia por cada gol marcado desperdició otro muy claro. Es decir, marcó 20 goles y desperdició otros 20, la mayoría de ellos errados obviamente por sus delanteros. Antes de empezar con este punto, hay que hacer una aclaración pertinente. En la vida hay que ser agradecidos. Y por supuesto, los colombianos le debemos muchas alegrías a los jugadores que mencionaremos a continuación. Sin embargo, los clubes de fútbol y las selecciones no son lugares de culto para venerar jugadores de fútbol. Los ciclos de la vida son iguales para todo el mundo. Los años no vienen solos, como decían los abuelos, y después de aquel Mundial del 2014, nuestro mejor momento futbolístico en la historia, ya pasaron 8 años. Un tiempo en el que los dirigentes y entrenadores colombianos no quisieron o no los dejaron los mismos jugadores hacer un cambio generacional pertinente. Juan Guillermo Cuadrado en 2014 tenía 26 años, jugaba en la Fiorentina y era un gran jugador. Tanto en zona defensiva como ofensiva fue clave para esa plantilla. Aún no estaba en un equipo top y por lo mismo su hambre de gloria no había que ponerla en duda. Tenía un motivante importante de ser tenido en cuenta para un club de más peso. En el presente, Cuadrado tiene 34 años, obviamente ya no corre como antes, ya juega en un club top, por lo que esa motivación de llegar a un mejor club ya no está para él, y muchas de sus decisiones en el terreno de juego con la camiseta de Colombia fueron equivocadas. Pases cerrados, ya no apoyan defensa como antes, y en el hombre a hombre ya no tiene la lucidez de antes. Pero no es de juzgar, a los 34 años ya el cuerpo no es el mismo, pero aún así jugó 16 partidos en esta eliminatoria. Y en 13 de ellos los 90 minutos completos. ¿Realmente Cuadrado estaba para eso? Falcao García en 2014 tenía 28 años, jugaba en el Mónaco y era de los mejores centrodelanteros del planeta. Una lesión lo dejó por fuera del campeonato del mundo, pero sus goles y su aporte en esas eliminatorias fueron cruciales para la clasificación de Colombia. En total marcó 9 goles, cifra que demostraba su momento estelar con la camiseta amarilla, pero de aquello ya pasó mucho tiempo. En el presente, Falcao tiene 36 años y juega para el modesto Rayo Vallecano. Su última temporada respetable fue la 2016-2017, cuando hizo una gran campaña en el Mónaco. En adelante tuvo rendimiento para el olvido, es decir, Falcao lleva 6 años sin ser un gran delantero. ¿Merecía entonces los 320 minutos que le dieron en las presentes eliminatorias? James Rodríguez en 2014 tenía 23 años, jugaba en el Mónaco, pero sus días en el Principado estaban contados. Su nivel en ese campeonato del mundo fue una salvajada. Goleador del torneo y gran figura de Colombia, que con la ausencia de Falcao se convirtió en el referente del equipo. Motivos de sobra para que Florentino Pérez lo llevara a su equipo. Sin embargo, aquel nivel superlativo del 10 colombiano fue un espejismo. Año tras año su nivel se fue perdiendo y realmente lo mantuvo hasta la temporada 2014-2015, la primera que hizo con Ancelotti en el Real Madrid. Pero conforme fue pasando el tiempo, su nivel fue decayendo, hasta el punto de hoy día estar en la Liga Catarí. Sin duda un mal chiste si nos lo dijeran en 2014. James en el presente está próximo a cumplir 31 años, pero su estado físico y como se le ve en la cancha, parece que tuviera 36 al borde del retiro. Sin embargo, a James le dieron 720 minutos de juego, o lo que es lo mismo, convirtiendo esa cifra a partidos, jugó 8 partidos completos. ¿Estaba James para eso? A ellos 3 sumaría 2 más, Davinson Sánchez y Duván Zapata. Estos últimos más joven y pues obvio no se les podía hacer la comparativa desde el 2014, porque no fueron parte de esa selección. Sin embargo, los dos mostraron un pésimo nivel en esta eliminatoria,
y fueron inamovibles de las selecciones, tanto de Queiroz como de Rueda. Es evidente la falta de nivel de Davinson, que ya no es ni la sombra de lo que fue hace 4 años. No se sabe perfilar, no es seguro en los cierres y toma decisiones erradas que valieron goles. No en vano, Antonio Conte ya lo tiene de suplente en el Tottenham. De Duván Zapata ni hablar, es un delantero infalible, pero en su club el Atalanta, donde sí tiene números respetables. Pero en la selección basta con mencionar que en su carrera ha disputado 34 partidos con la selección, en los que solo ha hecho 4 goles. Aún así, fue el delantero con más minutos en esta pasada eliminatoria, y eso contando que no estuvo en los últimos 4 partidos por lesión. De lo contrario, hubiera tenido mucho más minutos y su promedio hubiera sido aún más pésimo. Ahora hagamos la pregunta en general. ¿Merecían Cuadrado, James, Falcao, Duván Zapata y Davinson las oportunidades que se les dieron? ¿No había más jugadores en Colombia para intentar reemplazarlos? ¿No hubiera sido una señal acertada darle todos esos minutos a jugadores que estuvieran rindiendo mejor y con menos edad? Sin duda hubiera sido apostar al cambio generacional. El no tomar esas decisiones es lo que hace que los jugadores se crean dueños de la selección y se conviertan en vacas sagradas que le hacen la camita a los entrenadores exigentes. Los clubes y selecciones están condenadas al fracaso cuando no prima la meritocracia antes que los logros de antaño de cada jugador. Sin contar los partidos ante Argentina y Brasil, rivales muy superiores a los demás de Conmebol, la tricolor tuvo 7 rivales con los que tenía que hacer respetar su localía. 21 puntos en juego, de los que solo consiguió 11 puntos. Es decir, dejó escapar 10 puntos fundamentales. 3 ante Uruguay, 4 con los empates ante Ecuador y Paraguay, y los 3 y más cruciales ante la selección peruana. Como lo vimos anteriormente, Colombia tuvo un mejor rendimiento de goles con respecto a la selección blanquirroja. La tricolor le hicieron 3 goles menos, marcó un gol más y tuvo 4 goles más en el ítem de gol diferencia. Pero Perú ganó el partido que tenía que ganar, en el momento crítico de la eliminatoria, cuando estaban empatadas en puntos. A Colombia le dio por perder en su casa el partido más decisivo de la eliminatoria. De haber aguantado al menos el empate, Colombia estaría en la repesca de Qatar. Pero Gareca y sus dirigidos se salieron con la suya e hicieron un partido al mejor estilo del Cholo Simeone, logrando el objetivo. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Reinaldo Rueda, el máximo responsable de los resultados de la tricolor. Como lo vimos anteriormente, esta selección le dio más prioridad a la defensa que al ataque. La cifra de los goles recibidos es de aplaudir, pero la cifra de los goles marcados es para llorar. Prueba inequívoca que Reinaldo Rueda planteó los partidos más para el arco en cero que para construir un juego que llevara a más ocasiones claras. En esta segunda oportunidad, el rendimiento de Rueda fue malo. 4 victorias, 7 empates y 3 derrotas. 19 puntos conseguidos de 42 posibles. Es decir, en eliminatorias, Rueda tuvo un rendimiento del 45%. Un porcentaje con el que obvio era complicado aspirar a clasificarse al Mundial. De sus planteamientos cobardes en ataque hay que recordar 2. El decepcionante partido que le planteó a la selección argentina en el Mario Alberto Kempes. Era un partido para tener valentía y salir a ganarlo. Que sí, que era difícil ante la segunda mejor de la eliminatoria, pero por lo menos había que intentarlo. Se había acabado de perder ante Perú y daba lo mismo que nos goleara Argentina o que nos ganara por la mínima diferencia como terminó sucediendo. A lo mejor si planteas un partido para ganar, por lo menos lo empatas y ese punto te hubiera clasificado a Qatar. Posterior a ese partido, el propio Falcao declaró en rueda de prensa oficial que Reinaldo les había dado órdenes claras de esperar atrás a la Argentina y solo aspirar a contraatacar. Una consigna cobarde que no se entiende teniendo en cuenta la situación de Colombia en la tabla en ese momento. Y por supuesto, el último partido ante Venezuela, donde Rueda, conociendo que tenía que ganar, salió con 2 volantes de marca ante la peor selección del continente. Si bien ese partido se ganó, se sabe de sobra que los venezolanos tuvo con qué empatarnos. Por último, Reinaldo Rueda tampoco tuvo los pantalones para hacer la renovación en la plantilla. Se le aplaude que en sus primeros encuentros no llamó a James, pero luego lo trajo y lo volvió inamovible, cuando debió dejarlo por fuera, consecuente con su actual rendimiento digno de la Liga de Qatar. Adicional, Reinaldo tampoco pudo consolidar el 11 y se la pasó improvisando partido a partido. Y en su cabeza tal vez los empates no eran tan malos para él. No en vano firmó 7.
En la caja de comentarios, dinos qué otros motivos incluirías en la decepcionante campaña de la selección colombiana. Amigos, gracias por haber visto este video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo en estos momentos 2 videos recomendados para ti. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.